Sincrodélicos, con Marcelo García y Álvaro Toscano. Buenos días, tardes o noches, desde el lugar del mundo donde nos estén escuchando. Y bienvenidos al episodio número 4 de Sincrodélicos. Acá al micrófono Marcelo García, junto a... Con ustedes, Álvaro Toscano. Muy buenas noches, tardes o días igual. Empezamos este nuevo capítulo, Sí. este nuevo podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Netamente de la expansión de la conciencia, ¿no? Empezamos desde el lado histórico, creo yo, y vamos abarcando hasta los beneficios y cómo puedes llevar una vida más plena. A través de a expandir través de la expandir la conciencia. conciencia. Perfecto. Muy bien, entonces el capítulo de hoy justamente va a abarcar todo esto de expansión de conciencia, expansión de mente, pero primero hay que entender un poquito conceptos y bueno, vamos a adentrarnos de ahí. ¿Qué es la conciencia en primer lugar, no? Es difícil, muy complejo definir la conciencia. De hecho, es uno de los conflictos médico-filosóficos que sigue vigente de hoy por hoy en la actualidad, ya que la filosofía no puede llegar a un consenso, tampoco lo puede hacer la medicina, y mucho peor cuando estas dos se han intentado entrelazar, tampoco han sacado una conclusión. Lo que hay es esbozos de la conciencia, esbozos de dónde se cree que está o situaciones por el estilo. Tenemos, por ejemplo, en lo que sí podrían coincidir muchos, es que es un fenómeno subjetivo. La conciencia es un fenómeno que lo vive cada quien a su manera. Es decir, como yo percibo la realidad, es solo mi manera. Tú no puedes saber cómo yo estoy percibiendo la realidad en este momento. Al igual que yo no puedo saber cómo tú percibes en este mismo momento, cómo concibes la realidad que te rodea. Entonces, como ves, es un fenómeno subjetivo. Esto le pertenece a cada persona. Bueno, partiendo de ahí podemos ya desglosarlo en posturas filosóficas. Por ejemplo, tenemos el dualismo a través de Descartes, donde plantea este dualismo entre cuerpo y mente. Sí, donde él lo ve como fenómenos separados, ¿no? Por un lado el cuerpo, por otro lado la mente, y cada uno es un fenómeno distinto. Entonces es una de las posturas filosóficas que más ¿resuena? ¿Tiene más revuelo? Sí, más revuelo, exactamente. Es de las que más ha calado en muchas personas. Ya que de ahí tenemos algunas que se van incluso en contra de esta, como puede ser dentro del materialismo. El materialismo lo que plantea es que, si bien ahorita no se puede definir, tarde o temprano sí se podrá definir en qué lugar del cerebro está, por ejemplo, la conciencia. Ellos creen que materialmente va a encontrarse en el sistema nervioso, sí. En algún punto debe estar. Y se puede explicar materialmente, fisiológicamente, físicamente puede tener sus definiciones. Esto según el materialismo. Porque de ahí vamos a otras corrientes donde plantean que es más una cuestión de mente, es justo lo opuesto. El idealismo puede ser, ¿no? Donde la conciencia es vista como la mente. La mente es la que genera el cuerpo, la mente es la que genera y proyecta toda la realidad que nos rodea. Entonces es la postura opuesta al materialismo. Entonces, como ves, tenemos varias posturas que tratan de darnos algún concepto, alguna definición, pero como te digo, es muy difícil llegar a un punto en común. Sí. Sabes que por ahí, y bien que lo recargas, no hay un punto específico, mejor dicho, no hay un concepto integrado para definir la conciencia. Pero yo me apego más como tú lo dices, a la parte del idealismo, y que es como percibimos, ¿no? Cada uno. En este caso, nuestra realidad, o tu realidad, mi realidad. Ahí queda bastante claro lo que es la expansión de la conciencia. Y aún así, podrá existir más posturas más adelante. Quizás el materialismo logre encontrar y llegar donde supuestamente nace la conciencia. Tú me decías que aparentemente determinaban o suponían que se encontraba en una cierta parte neta del cerebro.
Sí, bueno, desde las neurociencias, ¿no? La neurofisiología también. Lo que, bueno, esbozan es a través del neurocórtex, el córtex prefrontal. Es todo lo que está acá, ¿no? En la parte frontal del cráneo. Es lo último que se formó, digamos, a través de los procesos evolutivos, ya que si lo vemos desde la teoría del cerebro triuno se llama, ¿no? Que está primero el Reptiliano. cerebro reptil, justamente, ¿no? Que sería el cerebro más primitivo, reptil, perdón. encargado de los instintos, de la supervivencia, Las básicamente. funciones básicas. Ajá, tendríamos después el cerebro medio y finalmente el neocórtex. El neocórtex, Nueva pues, corteza. es donde está, donde se desarrollan las voliciones del pensamiento, donde tomas decisiones. Entonces es como que la última frontera del cerebro humano, de momento. Entonces se podría decir que ahí quizá está la conciencia, pero no es una postura definitiva. Claro. Eso es una suposición nada más. Quizá esté ahí porque es la parte más desarrollada, pero no sabemos la ciencia cierta. Sí, y eso es lo interesante, ¿no? Que, bueno, o sea, ya no sea la lógica, como es el último cerebro del triuno, justo ahí metió la Trinidad. Todo Eh, está. entonces, claro, ¿no? Es la parte pensante, la parte que razona. Y me sigo quedando con la postura con la que más creo que me gana, que es cómo lo vemos cada uno y más que nada, pues, cómo podemos llegar a expandir la conciencia. Y yo también me quedo con la postura del idealismo justamente porque creo que la mente es la que crea la realidad, la mente es la que está proyectando esto en este mismo momento. Y Es uno claro, mismo. y ahí la mente y el cuerpo son muy, muy diferentes, ¿no? Los instrumentos, bueno, el cuerpo podría ser el vehículo, la mente es la que aloja la conciencia y muchas funcionalidades más, pero yéndonos a este punto, es la mente y el cuerpo que llegan, ahí le podemos cortar, bueno, más adelante, me enredé un poco, pero volviendo a eso, ¿no? Me voy con la postura del idealismo y pensar que el mundo, el universo empieza por aquí, ¿no? Por nuestras ideas y pensamientos y por ende a esa expansión de la conciencia, a ese razonamiento profundo o interiorización profunda, podríamos encontrarlo, ¿no? Ujú. Podríamos llegar a ese punto. Bueno, ya dejando la parte Un netamente poquito teórica. parte histórica, porque hemos hablado desde Descartes hasta la neurociencia, entonces, ahora, ¿cómo expandimos la conciencia? Ujú. ¿Qué beneficios nos puede traer el expandir la conciencia? Si realmente es algo medible o simplemente es un decir o una locura. Y yo creo que no se puede medir porque justamente ese es el lío de la ciencia, ¿no? Que no puede medirla, no puede encasillarla, no puede definirla y encerrarla en 4 paredes. Sí. Bueno, lo que yo netamente revisaba es que igual, como todo en la vida, hay muchos caminos para escoger en el que puedes expandir tu conciencia, que está desde el yoga, desde la meditación, que ya le hemos conversado antes, pero también dentro de la meditación está el estar presente o como hablan, conciencia plena, Ujú. que es un tipo de meditación, hasta, ¿cómo lo dicen? ¿No? Sí es conciencia plena, si no me equivoco, sí. Me comentabas Hasta antes del Vipassana también. del Vipassana, del mindfulness, Ujú. que podrían tomarse como caminos no teóricos, no científicos, Los que son más prácticos, la verdad. pero que son mucho más antiguos igual y más prácticos. Ujú. Tú igual recientemente no estabas aquí entre nos, estaba sacando su maestría o está sacando ya su especialización.
Y No voy a cortar ese. en uno de los temas es el mindfulness, ¿no? Sí. Que cómo te puede ayudar el mindfulness primero en tu cotidianidad y también en la expansión de la conciencia. ¿Qué me puedes tú decir en este sentido? ¿Qué otorga el mindfulness? Igual es un tipo de meditación derivada de creencias budistas Sí, y más, ¿no? sí, justamente viene de allá de Oriente y muy relacionado con las prácticas del budismo Zen. Ya sabes, acá Occidente muchas cosas de Oriente nos llegan diluidas y creo que es el caso del mindfulness que llega un tanto diluido para la mente de Occidente, Ujú. porque la mente de Occidente justamente ha sido muchísimo más materialista. Más simplificada de cierta manera Sí, no, en ese tipo nunca, de aspectos. nunca inclinándose hacia lo místico o hacia lo trascendente. Eh, Situación muy opuesta, ya que en Oriente sí hay mucha importancia hacia el más allá, hacia lo trascendente, hacia la conciencia, hacia justamente esto que estamos hablando de expandir la conciencia. Entonces en Oriente sí le paran mucha bola a este tema. Y bueno, nos han regalado el mindfulness. Como te digo, yo le veo un tanto diluido, pero es muy útil de todas formas porque eso es la práctica de la atención plena. Atención plena en lo que estés haciendo. Se usa mucho, por ejemplo, en la alimentación, la alimentación consciente, porque ¿cuántas veces no se ha tornado la alimentación Algo en un mecánico. automatismo, ¿no? Ujú. De que Una puede ser por mecanización. apuros del trabajo, de la vida cotidiana y terminas comiendo de forma automatizada y sin saborear, sin No saber terminas qué estás degustando. digiriendo, no terminas degustando exactamente. Y el mindful eating, por ejemplo, propone eso, ¿no? De que te tomes el gusto de saborear cada bocado, cada sabor, la textura de los alimentos y por ahí lo que te está aportando también nutricionalmente. Y es buenísimo porque eso ya te entrena, te pone al menos consciente en la comida, consciente de que estás comiendo, qué estás comiendo, por qué estás comiendo. Le rompes el programa, rompes con el automatismo. Eso en la alimentación, pero el mindfulness lo puedes aplicar en todo, ¿no? Desde ser consciente de tu cuerpo. ¿Qué sensaciones estás teniendo ahorita que estás sentado, estás relajado, estás tenso? ¿Tienes calor o tienes frío? ¿Tienes alguna parte del cuerpo dormida o está todo elástico? Entonces también el mindfulness debe ser consciente de no solo de mi entorno, sino de mi cuerpo también, de cómo estoy yo interiormente. Como te digo, es una herramienta fabulosa para estar presente aquí y ahora. Y, y es muy útil para el tema principal que estamos en la expansión de la conciencia. Y sabes que de lo que más sabemos, ¿no? En este caso también entra la terapia psicodélica o los psicodélicos Totalmente. para para el tema de la expansión de la conciencia. Eh, de esto, qué no podríamos decir? Se lo está haciendo ya en terapia. eh, Porque también el expandirse, el expandir la conciencia o entender cómo está relacionado contigo esa parte de ti llamado conciencia, pues también tienes que darte cuenta de tus automatismos, de tus creencias arraigadas, de problemas en el pasado o traumas del pasado. Es algo que de esto te ayuda, ¿no? Te da la pauta para que por dónde puedes empezar a ver. ¿Quieres expandir la conciencia? Pues tienes que darte cuenta de ciertos automatismos y ciertas lógicas que tienes y programaciones que tienes y tú piensas que son parte ya de ti por completo, que eso no va a cambiar o eso lo vemos como un drama que por tal experiencia que pasé, pues eso me limitó. Pues ahí entra muy eficazmente estas herramientas que te ayudan a expandir la conciencia, Ujú. porque todas van a lo mismo, todas te llegan a sentir esa sensación de, de visualizar la realidad más detenidamente, de fijarte en los pequeños detalles que están a lo largo de tu vida, de tu día. Eso te ayuda fabulosamente, ¿no? Ujú. Hablamos de aquí a breves rasgos de ciertas opciones o ciertos caminos, pero creo que hay ilimitado, o sea, debe haber mil y una formas
De expandir, ¿no? La conciencia. Uh-huh, de interiorizarnos. Entonces, bueno, más que llegar a esta palabra de expansión, es más de qué te define y qué puedes cambiar o si tienes que cambiar todo. Sabemos aquí que no se puede llenar un vaso de agua que ya está lleno. Primero hay que vaciarlo. Hay que vaciarlo Uh-huh. para que entre esta nueva data, ¿no? Sí, una nueva conciencia, ¿no? Uh-huh. Una conciencia actualizada, el update. Bueno, yo tenía por aquí, unos recortes, ¿no? Unas pollas que decimos aquí. No sé, ahí habla de un punto de que claves para explorar la mente subconsciente. Uh-huh. Una de esas es la autoobservación sin juicio. Que en síntesis, el no juzgarte, mientras estás meditando, estás lavando los platos o quizás escuchando música o viendo la tele, Uh-huh. sí te estás observando. Todo el tiempo nos estamos observando y nos estamos quizás dando con todo, nos estamos acribillando. ¿Qué hice mal? Esto tenía que haber mejorado, esto no debía hacerlo, el meme no debía hacer eso. Y esto es lo que nos ayuda también a entender, ¿no? Que la autoobservación sin juicio es, como dicen, flipante, es algo que no te puedes, que es algo que te cuesta sacarte, porque igual es algo mecanizado que todo el tiempo puedes estarte dando palo y 10 minutos del día, ahí eso antes de dormir ya te tranquilizas contigo, bueno, dices ya, mañana será otro día, pero no ese es el chiste, ¿no? El chiste es que te auto-observes y llegues a esa conclusión de que ya nada de lo que pasó o lo que te está pasando, no tienes que sacarle ese juicio, ¿no? Uh-huh. Y te terminas sintiendo más confortable contigo mismo y con el resto, porque esa es la realidad, o sea, llegar a ese entendimiento con la naturaleza, ese sentimiento con la unidad, entender que somos parte de un todo. Y aunque suene, yo juego mi personaje aquí, Álvaro Toscano, loco conspiranoico, ¿no? Sé que soy parte de un todo. O como también lo dicen, soy parte de un engranaje que mueve todo esta realidad, ¿no? Como tal. Sí, y de ahí que si mueves algo puede cambiar todo tipo de efecto mariposa. Y bueno, yo creo que la conciencia, siempre hay conciencia, a veces en menor grado, otras veces en mayor medida, pero siempre hay conciencia. Y es bueno este punto del autoobservarse porque siempre la conciencia está ahí detrás del personaje, detrás del ego. Es como que hay dos entidades, hay dos cerebros, partes, dos cerebros, hay dos mentes a la final. Y esto también lo identificaban los chamanes del México antiguo a través de don Juan Matus y Carlos Castaneda. Eso justamente te iba a recalcar. Está muy retratado esto, ¿no es cierto? De los dos cerebros, que el uno, poniéndolo banalmente, es el ego. Uh-huh. Y el otro es de tu yo original, tu conciencia, justamente. Entonces le tenemos al ego, ¿no? Este programa, este software, parte de la simulación con el cual es interfaz, ¿no? Con el mundo. Es necesario el ego, no tampoco tratemos de que es un enemigo, hay que destruirlo. Claro que hay que domarlo, eso sí, pero el ego es tu aliado, también es un instrumento valioso para navegar en la simulación. Sin embargo, la conciencia siempre está en el fondo, viendo todo, escuchando todo en silencio. Está haciendo presencia de cada acto de tu vida. Entonces, como te mencionaba, está presente en mayor y menor medida, pero la conciencia siempre está ahí. Entonces hablamos de una conciencia expandida, quizá cuando la conciencia puede ver más, cuando la conciencia puede percibir más, está más expandida. Quizá vamos por ahí. Claro, y nos va a ayudar igual en la parte creativa, en la parte inspiracional, porque ya llegando o entendiendo o uniendo estos, hablando para
de lo que relataba Carlos Castañeda de los dos cerebros. Y qué pasa si les unes a estos dos cerebros. Y ahí viene Ahí viene la magia, si logras la magia. coherencia entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, si logras sintonizarlos, sincronizarlos, ahí está la magia, ahí está el poder de creador, La creatividad el poder divino que tenemos. ilimitada que hablan, la inspiración, es de, y tiene su toque de lógica, ¿no? Hay que unir para Sí, porque no menospreciar a la una de la otra. sí, porque en el sistema lo que predomina justamente es el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo pues está mucho más relacionado con los temas lógicos, la Matemática. coherencia, ¿no? Lo que te hace útil en el mundo, útil para el sistema. Y el otro hemisferio, pues Derecho. el derecho está más relacionado con las emociones, con la intuición, Con el arte. con la creatividad. Y obviamente lo fabuloso sería unirles, ¿no? Y que no haya discordancia entre ambos. Pero bueno, ahí tenemos el tema, ¿no? De que siempre uno está por encima del otro y usualmente en nuestra cultura vemos Está el que izquierdo. predomina muchísimo más el hemisferio lógico, el izquierdo. Ujú. Sí, sobre el derecho. O cuando has escuchado tú de pequeño decir voy a ser cantante. O voy a ser un escultor, mamá. Si te dan chance, bacán, si no. Y yo creo no, que muchos muchacho. niños sí lo dicen, ¿no? Pero ya a la hora de la hora, Sale la cuando hay que lógica. apoyar ese sueño, es no, mijo. Sale el hemisferio Sigue lógico, nomás ¿no? la escuela No, y, sí. y sigue ahí tus 8 horas en fila y calladito con Mamá, el profesor, no digas nada. creo no que te voy a metas ser en hippie. problemas. Me voy a parar en la calle a malabarear y sacar para el día. Que igual. Bueno, incluso en esas situaciones se podría dar la expansión de conciencia. Y me refiero al ejercicio, ¿no? De que cuando se entra en un estado de flow, estás ya muy concentrado, muy ido en tu rutina. Estás ya en un estado de flow en el que no te das cuenta, pero ya estás meditando. Sí. Estás ya en un estado muchísimo más elevado. Y también puede darse lavando los platos, en Con otras un poco de situaciones, ayuda. ¿no? Es el flow, entras en el flow, en esa desconexión de lo terrenal y estás ahí, ¿no? Estás meditando. Y hay este tipo de ritual de baile que gira como un trompo. No sé. Estos bailes extáticos también, ¿no? Que generan éxtasis, que generan Exacto, el trances. trance. Esa es la palabra, el trance. Yo también iba a acotar. Déjame le busco. Iba a acotar este tema. Bueno, no. ¿Dónde te me escondiste? Esto podemos cortar. No, es que no le quiero perder porque. Ya vamos como 20 minutos. Ah, ya, bueno. Vamos bien entonces. Renovadas. Igualdad, amoroso. Y verás que. Eso que ya dejé el nerviosismo. Ah, ya. Por ejemplo, igual los estados de conciencia alterados. Desde vendarte los ojos, aparte las partes auditivas, las orejas. La privación La sensorial privación sensorial. es una vía también. También es una vía. El ayuno. Bueno, o cierto tipo de ayuno. Que también te ayuda a llegar a esta expansión de la conciencia, ¿no? Creo que la hemos repetido muchas veces, pero esa es a lo que queremos. Es que siempre es queremos que se importante quede. enumerar las vías y saber que no solo son los psicodélicos, sino que también está la privación sensorial, el ayuno intermitente, el yoga. Entonces hay muchas Mindfulness. herramientas, ¿no? Pero acá como somos sincrodélicos, diremos pues a nuestra vía. Y obviamente con los psicodélicos se logra una expansión de la conciencia, se diría, inmediata. Sí, es un curso acelerado. Supuestamente acelerado. Pero sí, las primeras veces es inmediato. Es inmediato el cambio que repercute en ti. Es inmediato el
el sentir Y se notan esos defectos en la conciencia mismo, porque la conciencia pasa ya no de estar un tanto de observadora, pasa a ser más protagonista, así le siento yo. Como que la conciencia ya no es tanto observadora, sino más bien interactúa ya con el medio. No sé, es algo complejo de definir. explicarlo. Aunque igual hablan que siempre tienes que observar además de autoobservarte, observar el entorno, que no te, que el entorno que te rodea no te defina, no te cause cierto, cierto cambio de humor, quizás podría decirlo. Bueno, esta parte también podemos cortar. Son unos segundos que se pueden cortar. Y ahí nos vamos alargando un poquito más, pero ahí le vamos rellenando bien con la información que necesitan. Ahora voy a hablar de este punto mejor. Ya. La transformación social y global. Cómo el impacto individual contigo mismo, cómo repercute con la sociedad, cómo llega a este punto de compasión e igualdad. Que puede sonar hippie, pero es así, ¿no? Que ya te sientes bien contigo mismo. Eso cómo repercute en los demás, ¿no? Cómo define, cómo ayuda. El sentir compasión contigo, sentir compasión con los demás. Con el prójimo. Con el prójimo. Es algo que ya valoras. Te vuelves más agradecido con la vida, con este... Creo que ese con es este día tras día. un punto importantísimo, ¿no? De expandir la conciencia, la gratitud. Porque usualmente vivimos en un estado de ingratitud, ¿no? Donde no somos muy conscientes de lo afortunados que somos o de las cosas que tenemos o de las personas que nos acompañan. Entonces, cuando expandimos la conciencia nos damos cuenta de que en verdad somos muy afortunados. Y la gratitud obviamente también es una emoción que expande la conciencia. Y nos ayuda a construir igual un mundo más amoroso y sostenible. Uh-huh. Que solidario. De lo que tanto se habla, de lo que tanto se quiere, de lo que tanto habla todos. Se canta y no se puede. Porque no estamos conscientes de nosotros mismos y no podemos estar conscientes del prójimo, ¿no? Que ni siquiera nos interesamos en nosotros. Pero si, por ejemplo, no te amaras a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Si no te lo das primero a ti mismo. No se puede, solo damos lo que tenemos. Uh-huh. Si no lo tienes, ¿cómo lo das? O lo damos como una calculadora. Si yo viendo el beneficio. Yo doy. ¿Cuánto gano aquí en esta transacción? ¿Cuánto gano aquí en este favor? ¿No? Así es el ego. Ahí entró el ego. Despacito y sin darnos cuenta. El ego siempre está calculando y valorando, ¿no? ¿De aquí gano o pierdo? ¿Cómo salgo ante esta situación? Uh-huh. Es así, es crudo, es una computadora. Es una calculadora. Quería mencionarles en el tema que nos fortalece, o mejor dicho, es nuestro fuerte. En un viaje de psicodelia que pude realmente, y tú también pudiste denotarlo, ¿no? Le captamos al ego como tal. Sí. Cómo es por medio de esta calculadora, por medio de estas transacciones sociales. Recuerdo que yo sería en el pico, sentí un golpe de adrenalina que lo único que hice fue acostarme y sentí una temblorina, pero era la adrenalina. Creo que me había pasado de mezcalina en ese tiempo. Pero tenía un sueño profundo y locuaz, en el cual cachaba esas transacciones, ¿no? Ese va y viene de la calculadora. Y ya me di cuenta, digo, ese no soy yo. Uh-huh. Digo, ¿qué carajo es esto? O sea, tratando de no quedarme en ese vacío, tratando de intelectualizarlo, pero digo, ese es el ego. Sí. Ese está ahí, está despacito, está ahí el ego.
Y de ahí me di cuenta que si tenemos dos cerebros, el lado izquierdo, derecho, podríamos decirlo anatómicamente, pero tenemos esta parte del ego que siempre está calculando, que siempre está midiendo, y la parte consciente, la parte más compasiva, más empática, que está ahí atrás y no quiere asomarse porque no puedes mostrar ese tipo de emociones o no puedes mostrar ese tipo de cosas porque es debilidad. Ujú. Es debilidad ante los demás. Y ahí te empieza a jugar el cerebro derecho o el ego, ¿no? Con esas pequeñas programaciones que al final son derivados de nuestra crianza eh, en cada familia, ¿no? Ujú. Eh, Sí, es bueno que menciones de ese viaje de Mezcalina, de San Pedro específicamente, porque fue nuestro viaje de la revelación del ego prácticamente. sí, Fue el viaje del ego. En mi caso también pude, más allá de estas ensoñaciones y estados de somnolencia y alerta confusa que te genera el San Pedro, es difícil describirlo. También llegué a experimentar esta diferenciación muy marcada de las dos mentes, ¿no? De que una es el ego y la otra es la conciencia. Y pude ver eso, ¿no? Pude ver y sentir de que están muy separadas, son totalmente distintas. La una de esas es muy de acá de la Matrix, es parte del programa, es parte de la la simulación. que interactúa aquí. Y es ¿no? muy útil cómo funciona, no podemos reprocharnos ni odiarnos por cómo funciona automáticamente el ego. Y por otro lado está ahí la conciencia, que como te digo, ya no estaba en un rol más de observador, sino estaba más de protagonista. Y pude ver también en ese viaje que había estas dos mentes y cómo operaba el ego, cómo operaba a través de cálculos, de Esas transacciones. evaluaciones y juicios. Y fue súper interesante desmontarlo, ¿no? Y ver cómo tenemos esa computadora ahí, esa computadora biológica en nuestro interior, funcionando las 24/7 e incluso mientras soñamos. Cómo desarmar piezas del ego. Y te das cuenta que, bueno, ya, esto que compone, ¿no? Todo esto compone esta calculadora. Eh, y bueno, y también trataba yo de darme cuenta, digo, eso es una locura mía quizás, o simplemente yo caí en cuenta con algo que antes me había dado cuenta, no me había dado cuenta, mejor dicho, como tal, como es el ego hasta esa experiencia, porque tenía ese tipo de meditación, porque me botaba en la cama y no me dormía, no puedes dormirte. Pero cerraba los ojos y sentía que estaba en una vida o estaba en otra vida o era espectador. Pero en este caso no, era yo. Era analizando una vertiente, o mejor dicho, viendo esa vertiente que caía sobre una cascada. Y esas cascadas eran todas las ideas que yo tenía ahí adentro, ¿no? Y la mayoría de esas eran programaciones de aquí, de este juego, de esta realidad, las que tiene el ego, de cómo debes actuar, que cómo debes de comportarte o cómo debes ser ante un hombre, ante una mujer. O sea, todo se vio yo lo puedo explicar así como una cascada porque todo caía sobre mí, pero estaba estaba latente. Dije, ese no soy yo, pero eso es lo que está, estoy haciendo ese backup, ¿no? Estoy haciendo un backup ve, todo esto, que está cargándose aquí. Indudablemente todo esto te pone a reflexionar de que hay una realidad mucho más allá de la física, mucho más allá de lo terrenal y tridimensional. Y es esta realidad, este mundo espiritual, este mundo etérico, en el que están todas las ideas, donde están todos los conocimientos también de la humanidad, todos los conocimientos de tus vidas. Uh-huh. Está lo que les llaman los registros akáshicos. Bueno, todo eso está en este mundo etérico espiritual, ¿no? Que está por encima de las capas tridimensionales de la Matrix, por encima de las capas materiales del juego. Entonces ahí estas super capas, ¿no? Estas supracapas serían
esta supracapa donde está ya la conciencia un poco más libre, libre en el sentido de que no está atada al cuerpo, porque acá estamos atados al cuerpo, quieras o no, pero la conciencia cuando se desata del cuerpo creo que puede explorar mundos y dimensiones inimaginables y que están muchísimo más allá de lo que humanamente concebimos como cordura. Como realidad, ¿no? Sí. Y lo que concebimos también como realidad. Me acuerdo de Jacobo Greenberg. Sí, él tocó muchísimo este tema de la conciencia. Él tiene este tipo de meditación, que es la meditación autolusiva, Uh-huh. que bueno, es una mezcla del vipassana y atención plena. Utiliza bastantes herramientas del budismo y simplificado, ¿no? Que es ya después de hacerte un escáner, después de lidiar con tus pensamientos, después de lidiar con tus dolores, llegar a ese punto, ese vacío absoluto de que ya todo está ahí, pero entraste ya contigo mismo. O sea, lo que trataba de llegar con este tipo de meditación es adentrarte contigo mismo. Uh-huh. Ya después del vacío absoluto, después de pasar todas las ideas y pensamientos, no irte en una idea, en un pensamiento, sino simplemente observar y sentir ya la expansión, ¿no? Sentir Uh-huh. esa expansión contigo, con el mundo, mientras estás cerrado los ojos. Es muy bonito lo que relataba él. He visto no muchos documentales, son muy antiguos, o mejor dicho, de los 80, 90. Y creo que cuando Jacobo estaba en su prime. Cuando Jacobo estaba desde sus 30 hasta sus 35, 40, mejor dicho. Estaba en su pico y de investigaciones, Pero ya llevaba de locura. Ya tenía escrito como más de 60 libros. Sí, no sé cuánto estuvo, pero era un montón en verdad. Sí. Bueno, ponía a colación este tema porque está hablando en su época un neurocientífico neurocientífico o Sí, un neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Un fisiólogo también. Él pudo mezclar, o mejor dicho, pudo unir el entendimiento de Oriente, lo tradujo acá de manera sintetizada, científica. Pero ¿qué es eso, no? Que es llegar a encontrarte contigo mismo. Uno se dice, pero ¿cómo me encuentro conmigo mismo? Es así. Nuevamente creo que es de esa... Callando tu cerebro. Uh-huh. Nuevamente es de ese... El de los opuestos se atraen, ¿no? En el sentido de que Jacobo también estuvo en esto de juntarle a la ciencia y al chamanismo, de juntarle a la ciencia y al misticismo. Nuevamente, ¿no? De fusionar el hemisferio derecho con el izquierdo. Si lo vemos, también está ahí, en esa lucha, ¿no? De querer fusionar lo espiritual con lo material. Y por eso fue criticado también Jacobo. Por un lado, por la ciencia, ¿no? En el sentido de que los científicos no veían del todo bien el tratar de unirse con lo místico, lo espiritual, no lo veían factible o no, al menos desde el campo científico, no estaba bien visto. Y por otro lado, también desde lo místico, desde lo chamánico, tampoco le veían mucho sentido tratar de darle palabras y explicaciones científicas y materiales de algo que se escapa totalmente del lenguaje, que se escapa de la lógica, que se escapa de la mente occidental al menos. Sí, y bueno, ya hablaremos más adelante de Jacobo Greenberg. Justo también en el caso que a él lo definió, bueno, en el libro que él tiene llamado Pachita, en que también se dio cuenta que, claro, lo etérico, lo espiritual está mucho más allá de lo que cuestión de decir en 5 palabras. Y hay mucha teoría de él que hasta ahora, el día de hoy, todavía me cuesta entenderle. Si él se quedó loco cuando veía las cirugías psíquicas de Pachita, que dice que cogió una botella
y simulaba que era un pulmón y listo, hacía el cambio, pero al final Pachita decía yo, es que yo no soy. Dice, el que toma conmigo es un dios. Sí, creo que le decía el hermano Cuauhtémoc. Temo. Pero sí, definitivamente era otra entidad fuera de la Matrix, fuera del juego, la que intervenía con Pachita, ¿no? Y le daba órganos, sacaba órganos de la nada. Imagínate, eso rompe la simulación, eso rompe la Matrix por donde lo veas. Y Jacobo Greenberg fue testigo con su mente científica, fue testigo de la magia frente a sus ojos. Entonces, volviéndonos otra vez al tema, esa es la realidad de la expansión de la conciencia. La creatividad ilimitada, la imaginación, que entra ahí, ya si empiezas a romperte esas barreras, pues, ¿qué es realidad y qué no es realidad? O mejor dicho, que realidad no es no solamente lo que está en nuestros cinco sentidos, ¿no? Sí, como Sino que hablábamos de subjetiva y limitada a los sentidos nada más. La percepción es eso. Lo que vemos a través de los sentidos, lo que experimentamos a través de los sentidos. Pero lo que nos es útil como humanos también, ¿no? Porque si nos fijamos en otras especies, tienen la percepción distinta de la realidad y en base a su supervivencia. Uh-huh. Entonces prácticamente percibimos lo que nos puede matar, porque eso nos mantiene vivos, ¿no? Lo que nos da miedo, ¿no? Sí, entonces percibimos, yo qué sé, la temperatura, porque sabemos que si nos vamos a un extremo de frío, de calor, eso puede comprometer la vida. Uh-huh. Entonces nos es útil en un sentido práctico de supervivencia, pero yo qué sé, los reptiles van a percibir la temperatura distinto, ¿no es cierto? Porque su mecanismo de termorregulación es diferente al de los mamíferos. Y es así, las avispas ven otros colores, los perros y los gatos también perciben otros colores, perciben mucho mejor los espacios en la oscuridad. Olfativamente. Y esa es la realidad de ellos, y esta es la realidad de nosotros, pero limitada y sujeta a estos 5 sentidos, que captan un rango de la realidad bastante limitado, ¿no? Porque no podemos ver rayos de X, no podemos ver rayos gamma, las ondas de radio, las ondas de Wi-Fi, que ahorita mismo deben estar acá atravesando toda la habitación, pero no vemos nada de eso porque, bueno, al menos biológica, instintiva y supervivencialmente no nos conviene, ¿no? ¿De qué me sirve ahorita verle las ondas de Wi-Fi, ¿no? ¿En qué le aporta eso a mi supervivencia? Básicamente es eso. Entonces nuevamente volvemos al principio. La conciencia es subjetiva, son las experiencias que nos dan los sentidos. Así que ¿qué realidad es esto nada más? Lo que nos brindan los sentidos. Y como 40 minutos. Como una conclusión, ¿qué beneficios podrías tú recalcar, mejor dicho? ¿Qué podrías, desde tu experiencia, ¿no? Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿qué ha sido lo beneficioso de la expansión de la conciencia? Bueno, para mí expandir la conciencia me ha liberado en muchos aspectos. Desde traumas, digamos, desde aspectos psicológicos adversos. El expandir la conciencia hizo que me libere de algunos traumas, hizo que reconsidere tal vez creencias que no le aportaban beneficios a mi vida. Entonces me ayudó a romper con patrones. Primero a hacer conciencia, a darme cuenta de qué patrones me estaban afectando para luego ahí sí romperlos. Pero expandir la conciencia me dio una perspectiva muchísimo más amplia de mí mismo, una perspectiva también más amplia de la vida, de los y lo que me rodea. Entonces yo sí te digo que el expandir la conciencia, en mi caso a través del uso de psicodélicos, si lo pongo en una balanza, ha sido muy positivo. Desde el lado de sanación, de curar heridas, hasta el lado también de ser más creativo, se podría decir, ser más auténtico. Más empático igual. Más empático también con el mundo, con el prójimo.
evitar, bueno, los juicios es inevitable, ¿no? Porque también la mente va en automático y siempre está evaluando, pero ya conscientemente también de bajarle a los juicios, bajarle a la crítica y enfocarme como ves más en mí mismo, el poner el foco de la conciencia también en el crecimiento personal. Entonces yo sí, como te digo, le pongo en una balanza. Para mí ha sido positivo expandir la conciencia, en este caso con psicodélicos, pero ha valido... Totalmente. No voy a decir que ha valido la pena, sino que ha sido un gusto atravesar la senda a través muy bien. de los psicodélicos. Y devolviéndote la pregunta, Albarens, ¿cómo te aportó a ti o qué hizo contigo la expansión de la conciencia? Igual, no voy a redundar, pero sí, desde el aspecto psicodélico, desde la psicodelia, realmente me ha ayudado a entender ciertos programas que están en mí, ciertas costumbres, ciertas aptitudes que a veces uno se lo toma como propio, ¿no? Dice, no, esto es mío, yo tengo que ser así, Ujú. que no, yo soy orgulloso, que yo no puedo perdonar a esa persona. No, me hizo ver desde ese punto de vista de que Son muchas ¿qué cargas, ¿no? estás perdiendo el tiempo ahí en esos juicios, en esas críticas, en esos dramas? El drama. ¿Qué te sirve eso? ¿De qué te ayuda? De eso me di cuenta, de eso me ayudó. Y claro, lo he ido complementando, como con la meditación, ciertas ideas, ciertas cosas que pasan por mi cabeza, decir, ay, acá estás escondido, ¿no? X tema, para no ahondar tanto. Yo creo que igual, yo te iba a hacer otra pregunta, aparte de estos de que como tú le ves beneficioso. O sea, si piensas igual que te ha aportado o te ha apoyado la psicología, tú como psicólogo, te ha apoyado en la expansión de la conciencia. ¿Piensas tú que sí te ha ayudado en algo? Porque igual la psicología, tú sabes, es un camino igual, Ujú. que trata de lidiar con tus patrones, de lidiar con tus traumas. Sí, bueno, yo diría que en un inicio, sobre todo cuando estaba conociendo la carrera, cuando estaba aprendiendo las generalidades, ahí fue importante empezar a cuestionarme a mí mismo, a cuestionar la realidad, cuestionar incluso relatos históricos, pero bueno, eso yo también le atribuyo a algunos docentes que fomentaron la curiosidad y el cuestionar, porque quizás si ellos no hubieran estado ahí, no se hubieran cuestionado algunas cosas. No sé, por ejemplo, recuerdo en una clase cuestionábamos la llegada y la conquista de América, si en verdad todo es como nos plantea la historia, en cuestión años y todo eso, ¿no? Cuando hay evidencia de que Llegaron mucho más América antes. llegaron muchísimo más antes de otras civilizaciones y culturas y probablemente de Asia. Ujú, el Pacífico Sur, quizás. Entonces, recuerdo eso, ¿no? Yo le pongo el mérito ahí a estos profesores que nos enseñaron a cuestionar, porque ya te digo, sin la influencia de ellos quizá hubiera sido distinto, porque de ahí, si nos vamos al lado clínico de la psicología, generalmente siempre está tratando mejor de encasillar a las personas en trastornos, ¿no? De que sean una etiqueta, de que sean un mero trastorno mental. Entonces, por ese lado no me inclinaría tanto a que me haya expandido la conciencia, porque más bien todas las Igual te limitó de cierta las manera. etiquetas al contrario limitan, encasillan. Pero bueno, ya en un sentido más filosófico, sí, la filosofía de la psicología, valga aclarar, sí te hace cuestionar, te hace replantearte mucho de la realidad. El ir entendiendo también la neurofisiología, la neuropsicología, también te da la pauta de qué mecanismos cerebrales intervienen en ciertos procesos, ¿no? Yo qué sé, desde generalidades de qué pasa, cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, el pensamiento, cómo funciona los instintos, ¿no? Entonces eso también sí me aportó muchísimo al entender también desde un lado quizá materialista, justo lo que hablábamos también al inicio, ¿no? Del materialismo, de que
se podría explicar todo a través de los mecanismos cerebrales, neurofisiológicos y neuropsicológicos. Entonces sí aporta un montón la psicología, pero si lo comparo brutamente con los psicodélicos, ¿no? O sea, los psicodélicos son una bomba atómica al lado de una explosión de dinamita, algo así. Bueno, para finalizar, igual yo podría acotar que cada método, cada práctica es única. Desde la meditación hasta prácticas chamánicas. Creo que cada una es única y no debemos desmerecer una más que otra, sino simplemente sacarle ese provecho, sacarle esa oportunidad en sentirnos libres, liberados, de que es verdad de lo que habla la meditación, de crear ese espacio en tu cerebro incrementado a 1000, ¿no? Uh-huh. Expandir ese espacio dentro de tu cerebro, porque ahí se está expandiendo tu conciencia, le estás dando ese libre albedrío, ¿no? Le estás dando la rienda suelta a que no se limite, a que explore e investigue, a que busques tu verdad. Uh-huh. Eso sería mi punto de vista y como para terminar este buen podcast. Perfecto ese cierre, esa conclusión que has dado. Y igual como otros programas, también da pie para extenderlo en algún otro punto, va a ser la segunda parte de expansión de conciencia. Sin embargo, pues bueno, ya nos toca abordar otros temas, ya vamos a ver qué planeamos para nuestro próximo episodio del podcast. Y pues invitarles a los próximos episodios, sepan que es un gusto que nos escuchen, nos atiendan y vamos a seguir acá dándole rienda suelta a la sincrodelia. Así que para todos una felices noches o felices días, no sé. O felices tardes, ¿no? Dependiendo a qué hora nos estén escuchando y desde dónde nos estén oyendo. No teman a expandir la conciencia. Como sea, pero expándanse. Es necesario. Y ya nos vemos en la próxima de Sincrodélicos. Nos despedimos y hasta la próxima. Esto fue Sincrodélicos.